Bueno, vamos a ver ahora una aplicación de la segunda ley de Newton para estudiar el problema de una masa que se desliza a lo largo de un plano inclinado. Lo primero que haremos será seleccionar nuestros ejes. Tomaremos eje X a lo largo del eje del plano inclinado, digamos, y el eje Y perpendicular al plano. También debemos notar que el ángulo θ que aparece aquí del plano inclinado con respecto al plano horizontal es igual que este ángulo θ que hace la vertical, ¿verdad?, con el eje Y que acabamos de definir como perpendicular al plano. ¿Cómo vemos esto? Pues simplemente notemos que primero que nada aquí el ángulo que hay entre este ángulo θ y este otro que está acá es simplemente 90 grados, la suma son 90 grados, son ángulos complementarios. Pero también es cierto que como este es un triángulo rectángulo, el que forma la vertical y todo el resto de este triángulo, este ángulo es recto y por lo tanto estos dos ángulos son complementarios. Y de aquí deducimos pues que obviamente que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? El ángulo θ. Bueno, ahora, en la dirección Y, la aceleración es cero porque no hay movimiento. Eso nos dice que la suma de fuerzas en Y también es igual a cero. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas en Y que existen? Pues una es debido a la gravedad, es la componente a lo largo del eje Y en este caso es el cateto adyacente de este triangulito que tengo aquí. Aquí la hipotenusa es mg y el cateto adyacente es mg coseno θ. Y por otro lado tenemos que hay una fuerza que es la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, y esa pues va a ser positiva porque está en la dirección del eje Y. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser n menos mg coseno de θ. Y de aquí deducimos, como la suma de fuerzas en Y es igual a 0, que la n es igual a mg por el coseno de θ. Esa es la fuerza normal. Veamos ahora el caso en la dirección X. En la dirección X, que es a lo largo del plano inclinado, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerza en X es igual a masa por la aceleración en X. Primero vamos a considerar que no hay fricción. En ausencia de fricción, solo actúa una fuerza sobre el bloque, ¿verdad? Y esta es la componente X del peso, ¿verdad? En otras palabras, el peso es esto, peso del objeto es m por g. Y en este caso la dirección X corresponde a este componente que es mg por el seno de θ, porque es el cateto opuesto, ¿verdad?, a este ángulo. Por lo tanto, tenemos que esta es la fuerza debido a la gravedad, y de hecho es la única fuerza que actúa sobre el objeto en ausencia de fricción. Entonces aquí simplemente tenemos que la suma de fuerza en X es mg por el seno de θ es igual a masa por aceleración en la dirección X, y simplemente dividimos entre la masa y obtenemos que la aceleración X es igual a g por el seno de θ, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar el caso con fricción. Si consideramos fricción, la fricción es simplemente está relacionada con la fuerza normal a través del coeficiente de fricción. F es igual al coeficiente de fricción por la normal. Esta es una fuerza que se va a oponer al movimiento. Siempre se opone al movimiento, por eso tiene un signo negativo. Y es una fuerza realmente superficial, ¿verdad? Porque está el contacto que hay entre el bloque y la mesa, eso es lo que haya cierta fricción. Y por lo tanto, se opone al movimiento. En este caso, si queremos que el objeto baje, lo que tenemos es que hay una fuerza que va a tratar de impedirlo, es esta fuerza de fricción. Entonces, como es el coeficiente de fricción por la n, y la n ya la tenemos, es mg coseno de θ, nos queda que la fuerza de fricción es igual a menos mu por el mg por el coseno de θ, ¿verdad? Y por lo tanto, la suma de fuerza en X ahora va a tener dos términos. Uno, que es el que ya habíamos visto antes, que es mg seno de θ, que va en la dirección positiva, y uno que va en la dirección opuesta, que es
el coeficiente de fricción que acabamos de calcular. Y por lo tanto, la suma de fuerzas en X va a ser mg por el seno de teta menos mu k por mg por el coseno de teta es igual a m por ax, donde la m aparece en todos los términos y se puede cancelar. Y nos queda el resultado para la aceleración, que es igual a g por el seno de teta menos mu k por el coseno de teta. Hasta aquí llega el problema dinámico, encontrar la aceleración. Para describir el movimiento lo que tendríamos que hacer es recurrir a la cinemática y de esa manera encontrar cuál es la posición x como función del tiempo, la velocidad con respecto al tiempo, etc. ¿verdad? Bueno, muchas gracias.